Bienvenido. Respira hondo y permite que tu atención se pose en algo tan pequeño y tan antiguo como un grano de arena, mientras, sin prisa, lo acompañamos en su viaje silencioso hasta volverse vidrio, claro y tranquilo, como una lámina de agua al amanecer. Imagina que estás sentado o recostado, con los ojos cada vez más pesados, y que el mundo a tu alrededor se vuelve mullido y amable, mientras el murmullo de esta historia avanza con un ritmo suave, constante, como una marea que viene y va sin sobresaltos. ¿Qué ciudad/país estás viendo ahora mismo? Si esta compañía apacible te ayuda a desconectar, puedes apoyar con un me gusta y suscribirte con calma. En la descripción encontrarás una lista de reproducción pensada para dejarla correr suavemente, para que sigas aprendiendo mientras te vas quedando dormido, sin esfuerzo, sin tener que tocar nada. Ahora, imagina la orilla de una playa tranquila, muy temprano, cuando el aire aún huele a sal ligera y las huellas sobre la arena son menos que susurros. Los granos, millones de granos, se acomodan en capas regulares, a veces húmedas, a veces secas, dejando escapar ese sonido casi secreto, un crujido delicado bajo el paso lento. Te detienes, tomas un poco entre los dedos y lo sientes. Es áspero y a la vez sedoso, frío al principio, luego tibio por la caricia de tu piel. Cada grano es una historia en miniatura, que viene del corazón de rocas antiguas, trituradas con el tiempo por el agua, el viento y los cambios suaves, repetidos, inevitables de la tierra. La mayor parte de esta arena está hecha de sílice, dióxido de silicio, el mismo material que forma el cuarzo. No hace falta recordar fórmulas. Basta con imaginar una red de átomos que se sostiene con una paciencia infinita, como una malla transparente, tan grande que no puedes ver dónde empieza ni dónde termina. Los granos que sientes en las manos son pedacitos de esa red, con bordes suavizados por el vaivén de corrientes y olas, por el roce con otros granos, por el tiempo que nunca corre, solo fluye. La sílice tiene la cualidad de volverse vidrio cuando se funde y se enfría con el ritmo justo. Y ahí comienza la promesa del vidrio, una transparencia que no es solo ausencia, sino presencia serena de orden y desorden al mismo tiempo. Imagina ahora un río de aguas claras que baja desde la montaña. Lleva consigo pequeños fragmentos de roca, granito, arenisca, cuarzo suelto. El viaje es largo y al avanzar los fragmentos se hacen más finos, más redondos, más dóciles. Las estaciones se suceden como respiraciones. El invierno trae una corriente más fría. El verano deja el lecho más tibio. Lentamente, esas partículas llegan a una llanura donde el río se abre, disminuye su velocidad y deposita parte de su carga, granos que quedan y granos que siguen. Con cada curva se filtra una selección. Los más finos, los más pesados, los más claros, los que se quedarán a descansar en un banco de arena, en una playa interior, en una duna que se moverá con el viento. No toda arena sirve para convertirse en vidrio. Algunas están mezcladas con minerales que dan color. Pequeñas trazas de hierro pueden teñir el vidrio de un verde delicado, casi acuático. Partículas de titanio o de otros óxidos
pueden regalar tonos suaves. Para un vidrio transparente y neutro, se prefiere una arena rica en sílice, muy limpia, con pocas impurezas. Antes de que ese material viaje hacia el calor, alguien la selecciona, la lava, la clasifica por tamaño, con mallas que cantan un zumbido bajo, constante. Puedes imaginar una planta de tratamiento en un día silencioso de trabajo, sin sobresaltos, con bandas que avanzan despacio, con agua que recorre canales estrechos. Los granos se ordenan, y el mundo parece, por un momento, setearse en un compás lento, predecible, que acompasa la respiración. La sílice pura se funde a temperaturas muy altas, demasiado altas para un taller que busca eficiencia y serenidad. Por eso, a la arena se le añaden compañeros que la ayudan a volverse líquida más fácilmente. Carbonato de sodio, carbonato de calcio. El primero actúa como quien suaviza un nudo, facilitando el movimiento de la red. El segundo aporta estabilidad, como un amigo que se sienta a tu lado y te recuerda que todo está bien, que el vidrio, una vez formado, será firme y confiable. A veces se agrega dolomita, que trae magnesio y más calcio. Otras, polvo de vidrio reciclado, trozos limpios de botellas o ventanas que vuelven a la vida, reduciendo la energía necesaria y el tiempo de espera. La mezcla, llamada batch en muchos talleres, es una lluvia de granos que suenan como granizo mínimo al caer en un contenedor, un sonido discreto que se repite en oleadas. Imagina el horno, un corazón de fuego protegido por ladrillos refractarios. Su interior no es un infierno, es un amanecer perpetuo de naranja y amarillo, donde el tiempo se mide en la lentitud con que la viscosidad cede. El calor no es violento, es constante, envolvente, regulado para que nada se apure ni se retrase. A medida que el lote entra en el horno, la arena y sus compañeros empiezan a cambiar. Primero el carbonato de sodio libera dióxido de carbono como un suspiro que sube en pequeñas burbujas. El carbonato de calcio hará lo mismo un poco más adelante. La sílice, ahora más libre, empieza a ablandarse, a fluir, a dejar que sus átomos se reacomoden en un orden sin formas definidas. No hay cristales, no hay aristas, solo una conexión suave, invisible, que llamamos estado vítreo, un estado intermedio entre el sólido rígido y el líquido móvil, con una calma interna que sostiene su transparencia. La fusión tiene zonas como las capas del océano. En la parte donde el lote cae hay espuma, burbujas que se forman y se rompen con un ritmo que el ojo humano apenas sigue. Más allá, donde el vidrio ya está más claro, burbujeantes más grandes suben lentamente, como farolitos que se apagan al llegar a la superficie. Para ayudar a que esas burbujas se vayan, a veces se añaden agentes afinadores, como sulfatos o cloruros suaves, que crean condiciones que invitan a las burbujas a coalescer y desaparecer. El resultado, tras horas de quietud caliente, es un vidrio homogéneo, apacible, listo para tomar forma. Piensa en esa forma como una coreografía despacio. Si es vidrio para ventanas, el método más sereno y preciso se llama flotado. El vidrio líquido se deja resbalar hacia un baño de estaño fundido, brillante y plateado como una luna líquida. El vidrio, menos denso, flota sobre el metal y se extiende como una sábana. La gravedad lo alisa, la tensión superficial lo pule.
Un techo controlado deja que la temperatura descienda poco a poco, como quien baja la luz de una habitación antes de dormir. Rodillos suaves guían los bordes para ajustar el ancho. La atmósfera es protectora, una mezcla suave de nitrógeno e hidrógeno que mantiene al estaño puro, sin oxidarse, y al vidrio limpio, sin marcas. Al final del baño, la cinta ya ha tomado su espesor, su serenidad, y avanza hacia el templado lento que llamamos recocido. El recocido es un descanso vigilado. El vidrio aún guarda tensiones internas, pequeños recuerdos de su viaje por la temperatura alta. En un túnel largo, llamado Lear, aire templado circula con regularidad, y la temperatura desciende de manera gradual y meditada, cruzando el punto en que el vidrio deja de fluir y se comporta más como un sólido. Con ese descenso pautado, las tensiones se alivian. Es como soltar los hombros tras un día largo. Al salir, el vidrio está en paz consigo mismo. Se puede cortar sin sobresaltos, en láminas grandes que luego se convertirán en ventanas, espejos, mesas, cuadros que enmarcan panoramas y quietudes. Cuando el vidrio se moldea en botellas o frascos, el ritmo cambia, pero sigue siendo paciente. El vidrio, ahora en forma de gotas anaranjadas, cae en moldes fríos que le dan su primer contorno. Se hacen cavidades, cuellos, curvas, con combinaciones de presión y soplado, con aire que entra y empuja con suavidad, sin prisa. Las máquinas, con sus brazos alternados, parecen bailar una danza repetitiva que no cansa, porque cada ciclo trae el mismo resultado sereno. Un contenedor que luego se recocerá, que recibirá en sus paredes un recubrimiento fino para resistir mejor los roces, que llegará a manos que lo llenarán de agua, de aceite, de calma. En el taller artesanal, la escena es íntima. Un soplador se acerca al horno, gira una caña hueca, recoge un gajo de vidrio como quien toma miel con una cuchara, lo apoya sobre una mesa de metal, la Marber, y lo hace rodar con dulzura, dándole una forma básica. Sopla, no con urgencia, con una respiración larga y estable. El vidrio responde, se infla un poco, se redondea, gira. Herramientas de madera humedecida lo acarician. Unas tenazas especiales marcan una línea de separación. La pieza vuelve al fuego una y otra vez, al glory hole, donde recupera su docilidad. El taller huele a calor y a madera húmeda. Hay un silencio lleno de pequeñas conversaciones de metal y vidrio, de texturas que se encuentran en paz. Tras un rato, la pieza se separa y pasa a un horno de recocido pequeño, donde dormirá un tiempo hasta que pueda tocar el aire sin tensión. El vidrio es transparente, y esa transparencia invita a pensar en la luz. Cuando la luz atraviesa un vidrio, su velocidad cambia, y con ello su dirección, en un fenómeno suave que llamamos refracción. Puedes imaginar un rayo que al entrar inclina la cabeza y recorre el interior con una actitud respetuosa, para luego salir y seguir su camino. El vidrio no tiene cristales internos, no hay planos que se repitan, y por eso la luz no se dispersa en granos como lo haría en una roca. En cambio, se desplaza de forma casi impecable. En ese viaje, la luz conversa con los electrones de los átomos. Si la energía de los fotones no coincide con las posibilidades de excitación, pasa sin perturbar.
Y ese es uno de los secretos de la transparencia. Donde hay impurezas, pequeñas dosis de hierro, por ejemplo, la luz verde pasa con más gusto que otras, y por eso el vidrio puede adquirir un tinte que recuerda a una botella de agua fría en la sombra. Algunas veces se desea que el vidrio resista más. Un método consiste en templarlo. La lámina ya cortada al tamaño final se calienta por encima del punto de ablandamiento y luego se enfría rápidamente con aire, por ambas caras. Este enfriamiento crea una piel en compresión y un interior en tensión, como una armonía tensada con cuidado. El resultado es una resistencia mayor a golpes moderados y a cambios de temperatura. En otras ocasiones, se lamina. 2 hojas de vidrio abrazan una película plástica transparente y juntas pasan por rodillos y calor hasta formar una unidad amable que, si se rompe, se mantiene unida, como un abrazo que no se suelta. En la ciencia de los vidrios hay familias. El más común en ventanas y envases es el soda calcio, fácil de fundir, estable, predecible. El borosilicato, más sereno ante cambios térmicos, se encuentra en laboratorios y cocinas. Vasos de precipitados, recipientes que pasan del frío al calor con menos riesgo, que aceptan el fuego con una calma que el sodacalcio no tiene. Hay vidrios con óxido de plomo que en la historia dieron brillos profundos y refracciones espectaculares, favorecidos en copas y adornos que capturan la luz. Hoy se usan con cautela y se exploran alternativas. También existen vidrios de sílice casi pura, de alta temperatura, para aplicaciones donde el calor es un lenguaje cotidiano. Lámparas especiales, fibras ópticas, piezas que deben permanecer estables en condiciones que para nosotros serían un verano perpetuo. La fibra óptica, que lleva nuestra voz y nuestras imágenes en silencio bajo calles y océanos, nace de un preforma, un cilindro de vidrio cuidadosamente elaborado con un núcleo de índice de refracción ligeramente mayor que el de su cobertura. Esa diferencia es una invitación para que la luz rebote por dentro, guiándose sin escaparse, sin perder su paso. En una torre alta, la preforma se calienta y de su base cae un hilo que se estira, se afina, se vuelve una hebra casi invisible, constante como un hilo de lluvia. Recubierto, protegido, ese hilo puede viajar kilómetros sin perder casi nada de luz. Es una magia tranquila, sin chispas, sin alardes, que sostiene conversaciones, música, datos, todo con la discreción de lo que funciona bien. En otro lado, el vidrio se hace lana. Se lo funde y se lo deja pasar por pequeñas toberas, se lo centrifuga, se lo sopla, se lo convierte en fibras cortas que, como un algodón suave, se posan y se unen en mantas. Sirven para aislar, para mantener el calor o el frescor, para hacer que una casa respire mejor, para que el sonido se apague un poco y el ambiente sea más propicio para el descanso. Cada fibra es un hilo de sílice que apenas se ve. Juntas hacen un colchón de aire y materia, un abrazo ligero que envuelve paredes y techos. Cuando pensamos en la historia del vidrio, los pasos son largos y tranquilos. En las orillas del Mediterráneo antiguo, se aprendió a calentar arenas ricas en sílice con sales de plantas marinas, a usar natrones que suavizaban las fusiones. Los artesanos aprendieron formas, colores, trucos para clarificar, para retirar burbujas. Con el tiempo, el soplado amplió las posibilidades. El vidrio dejó de ser tan solo bloques tallados o formas coladas y pasó a ser esferas,
vasijas, tubos. La luz cruzó salas a través de ventanas cada vez mejores, y las catedrales vistieron sus muros con vitrales que teñían los suelos con rojos, azules, verdes, en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, cuando las sombras se alargan como suspiros. Imagina un taller en Murano, con canales quietos al otro lado de un muro y hornos encendidos que nunca se apagan de golpe. Los maestros sopladores conocen en sus manos el peso del vidrio recién cogido, el momento exacto para trazar una línea con la herramienta que llamamos jax, el instante dulce para insertar una varilla de hierro al otro lado de la pieza, la puntil, y transferir la obra para abrirla para dar forma al borde. A veces, insertan varillas coloreadas, cana, o mosaicos de pequeñas piezas, murrine, que al calentarse se funden y se estiran, creando dibujos que semejan flores, olas, espirales. El vidrio canta en su propio idioma. Un tintineo leve si se lo toca con metal, un gruñido bajo si la madera lo acaricia. En todo, la paciencia del calor sostiene el proceso. En el corazón de la ciencia del vidrio hay una idea que acompasa todo: la transición vítrea. Cuando el vidrio se enfría, no pasa de líquido a sólido de un tirón. Hay un rango de temperaturas donde su viscosidad crece de manera suave. En ese rango, el vidrio no es ni lo uno ni lo otro. Es el mismo, obedeciendo a un ritmo interno. Los números exactos dependen de la composición, pero la sensación conceptual es esta: una curva lenta, un ablandamiento que cede, una firmeza que llega sin sobresalto. Este comportamiento, además de esto, da nombre a temperaturas de referencia: la de ablandamiento, la de recocido, la de alivio de tensiones. Para un artesano son señales, para un ingeniero parámetros, para nosotros son parte de la canción tranquila del material. El color, cuando se busca, puede añadirse con suaves trazas de metales. El cobre invita a verdes y turquesas. El cobalto trae un azul profundo, casi nocturno. El selenio y el cadmio, usados con cuidado, dan rojos y amarillos cálidos. El manganeso ha servido para neutralizar verdosos leves. Los vitrales combinan estas posibilidades con óxidos y condiciones del horno, y después ensamblan pedazos con perfiles metálicos, cames de plomo u otros metales que sostienen el dibujo como ramas sostienen hojas. La luz, al pasar, toma colores que se proyectan en el suelo. Ese espectáculo, lejos de ser una explosión, es un baño de calma cromática que acompaña la respiración. A veces, el vidrio decide recordar su origen cristalino. A eso lo llamamos devitrificación. Sucede si las circunstancias la invitan: temperaturas mal elegidas, permanencias muy largas, partículas que actúan como semillas. Aparecen pequeños cristales que difunden la luz, que opacan, que restan transparencia. Para evitarlo, los procesos protegen con limpieza, con control, con tiempos y temperaturas que cuidan el equilibrio. Se añaden compuestos que evitan la nucleación no deseada. Es como cuidar un jardín: retirar lo que no conviene, dar de beber en la justa medida, elegir la sombra adecuada. En la fabricación de vidrio plano, el proceso flotado cambió el mundo silenciosamente. Antes, obtener láminas uniformes era un trabajo que involucraba soplar cilindros, cortarlos, abrirlos y aplanarlos en hornos, o girar discos que se volvían planchas delgadas, técnicas que dejaban ondas, variaciones, inclusiones. Con el baño de estaño, las superficies se volvieron tan planas
que la luz ya no encontraba ondulaciones donde dispersarse. Así, crecieron edificios con fachadas que reflejan el cielo, ventanas amplias que dejan entrar las horas del día con una regularidad que se parece a un metrónomo. En la construcción, el vidrio recibe tratamientos suaves que lo ayudan a hacer su trabajo con discreción. Un recubrimiento de baja emisividad refleja parte del calor infrarrojo. Así, el interior se mantiene más estable y el vidrio participa de la calma térmica de tu casa. A veces, ese recubrimiento se deposita en cámaras al vacío, átomo por átomo, capa sobre capa, en un proceso que no se ve, pero que deja huellas beneficiosas, invisibles. En otras ocasiones, se recurre a pátinas cerámicas que se hornean en el vidrio y dibujan sombras o controlan el paso del sol. Todo suma en una búsqueda de equilibrio, luz suficiente, calor a raya, silencio y privacidad cuando se precisa. Las arenas para vidrio no siempre vienen de playas. Muchas se extraen de canteras interiores, en depósitos donde el cuarzo se ha acumulado en silencio durante millones de años. Se limpian con agua, se separan con imanes refinados que retiran granos con hierro. Se tamizan con precisión, se secan con aire tibio. Se empaquetan y viajan hacia plantas donde la música es de motores suaves, de esferas que giran, de tornillos que avanzan. Allí se mezclan con carbonatos medidos con balanzas sensibles. En el conjunto hay una continuidad. El grano que fue montaña, que fue río, que fue duna, se prepara para ser vidrio, y al hacerlo se compromete con una vida más larga, quizá una ventana que verá pasar estaciones, o una botella que encerrará agua fresca. La arena del desierto, aunque parezca infinita, muchas veces no es la ideal para el vidrio. Sus granos suelen ser demasiado redondeados, demasiado lisos y a veces demasiado finos. No se compactan como conviene, no fluyen con la misma disciplina. En cambio, las arenas de origen ígneo, sedimentadas en ambientes más activos, suelen ofrecer la forma y la composición que convienen. Es un detalle que no cambia la belleza del desierto que, con sus dunas que migran lentamente, enseña otra lección de paciencia. El viento, en un día calmo, dibuja líneas sobre la cresta. El sol, con su luz oblicua, hace que esas líneas se parezcan a aguas dormidas. Imagina ahora que te detienes otra vez en la playa. La luz ha cambiado, quizá tu respiración también. El sonido de las olas no compite con nada, solo acompaña. Levantas un grano, lo miras de cerca. Su color no es perfecto, pero su promesa sí. En una fábrica ese mismo grano, junto con muchos trillones de sus semejantes, encontrará calor suficiente para convertirse en una gota más de un lago dorado. Desde ese lago, quieto como un espejo calentado, se tomarán formas, productos, usos. Y lo notable es la continuidad. El grano, que era parte de la arena, se vuelve parte de un vidrio, que a su vez, con los años, puede regresar a ser grano, a ser cullet, a ser lote otra vez. El ciclo no se impone, solo se ofrece. Si el vidrio va a convertirse en parte de un teléfono, su viaje se matiza. Vidrios de aluminosilicato se fortalecen con un proceso llamado intercambio iónico. Se sumergen en un baño de sales calientes y allí, en silencio, iones más grandes reemplazan a otros en la superficie del vidrio, generando una capa comprimida que protege contra rayones y pequeñas caídas.
No hay chispas ni cambios dramáticos. Hay estructuras que se acomodan, átomos que aceptan nuevas posiciones. El resultado es un panel que se siente liso, casi sedoso. Un toque que el dedo reconoce y aprende. En un laboratorio, lentes de cámara se tallan en vidrios ópticos y luego se pulen durante horas, con pastas delicadas, hasta que su superficie se vuelve una curva perfecta, lista para guiar la luz sin distorsión. En el mundo marino, el vidrio se convierte con el tiempo en otra clase de historia. Fragmentos que el agua trabaja durante años se vuelven siglas, piezas opacas, redondeadas, que la marea regala de vez en cuando, como si devolviera recuerdos suavizados. Esas piezas, antiguamente parte de botellas o ventanas, ahora son pequeños talismanes que caben en la palma. Recogen luz, la dejan entrar y salir sin brillo fuerte, y cargan con la paciencia del mar, que frota y pule con gestos 1000 veces repetidos, casi meditación. Todavía queda por escuchar la voz amigable de la electricidad que atraviesa un rayo, que a veces, al golpear la arena, la fusiona en tubos irregulares llamados fulguritas, formas huecas vitrificadas por un instante de calor intenso. Es un recordatorio suave de que la arena y el vidrio están muy cerca, y de que la naturaleza también sopla su vidrio, a su manera, sin taller, sin herramientas, con procesos que son breves y a la vez milenarios en su repetición. El vidrio, cuando lo miras con lupa, es una red sin patrón repetido. Los átomos de silicio y oxígeno se toman de las manos y forman tetraedros, que se conectan entre sí, pero sin alinearse en filas y columnas repetitivas como hacen los cristales. Este orden desordenado, esta falta de periodicidad, permite que el vidrio sea como una quietud congelada de un líquido. Si lo calientas despacio, se ablanda. Si le das tiempo, fluye. Si lo enfrías con el ritmo correcto, se queda en esa posición intermedia, en ese sosiego que es tan útil y tan bello. Con frecuencia se incorpora vidrio reciclado al lote, y esa decisión acarrea beneficios tranquilos. La energía necesaria baja, el tiempo de fusión se acorta, las emisiones se reducen. El vidrio reciclado mantiene su identidad con orgullo. No pierde calidad por volverse a fundir. Permanece noble y puede ser reciclado muchas veces, acompañando nuevas vidas con la misma discreción. En plantas modernas, las corrientes de vidrio usados se clasifican por color, se limpian de tapas y etiquetas y se trituran en fragmentos limpios, listos para regresar al horno. Es un círculo sereno, donde nada se desperdicia si se hace con cuidado. Las puertas automáticas de un edificio reciben capas antiderrapantes, serigrafías que ayudan a ver el panel, que reducen reflejos en ciertos casos. Las cocinas tienen vidrios cerámicos, con cristales controlados que resisten calor y choques térmicos. Su superficie negra o gris mantiene ollas firmes, y su corazón guarda un equilibrio de fases que permitió crear ese material híbrido. Allí, la sílice se combina con litio y aluminio, y luego se somete a un calentamiento que induce nucleación y crecimiento de cristales microscópicos hasta formar un material que parece vidrio, pero que en su interior es, en parte, cerámico. A veces el vidrio recibe capas invisibles que repelen agua y suciedad. Las gotas, en lugar de extenderse, forman perlas redondas que resbalan y se van. En un día de lluvia,
Una ventana con ese tratamiento se limpia sola en parte y la vista se mantiene definida más tiempo. En espejos, una capa muy delgada de plata o de aluminio devuelve la imagen con fidelidad. Detrás, pinturas protegen esa capa y el borde se sella para que la vida del espejo sea larga y tranquila. En la industria, el vidrio sirve de sello, de aislante, de envoltura para electrónica. Encapsula piezas delicadas y las protege del aire, de la humedad. En laboratorios, tubos de vidrio resisten químicos y temperaturas. En hospitales, frascos esterilizados guardan soluciones que esperan su turno. La transparencia permite ver dentro sin abrir, sin alterar, con el mismo respeto con el que uno corre una cortina para mirar, sin despertar. Y también el vidrio nos acompaña en cosas pequeñas y cotidianas. Un vaso de agua que enfría la mano, una bombilla que difunde una luz suave, una ventana que deja entrar la tarde y la vuelve dorada, un cuadro enmarcado que protege un papel con palabras que alguien, con calma, escribió. Todo se integra en una presencia que no llama la atención, que ofrece servicio y belleza sin pedir aplauso. En ocasiones, en el interior del horno, la temperatura se mantiene con ayuda de cámaras regeneratorias. Ladrillos especiales se calientan con los gases de combustión y luego le devuelven ese calor al aire que alimenta las llamas, alternando el flujo con un compás que hace eficiente el proceso. El ruido es contenido, como el de un viento suave que cambia de dirección, y la llama vuelve a tener lo que necesita sin gastar de más. Con el tiempo, esos ladrillos se limpian, se reemplazan, y todo ese mantenimiento, bien llevado, sigue el mismo canto de la regularidad. Las normativas, invisibles para nosotros, exigen que el vidrio cumpla tolerancias que garantizan seguridad y confort, espesores, planicidad, resistencia, transmisión de luz. Se miden con equipos que parecen instrumentos de música silenciosa, perfiles que detectan ondas de calor, cámaras que ven más allá del visible, contactos suaves que recorren superficies. El objetivo no es el espectáculo, sino la tranquilidad de que cada pieza desempeñará su papel. La arena, antes de todo esto, fue roca, y antes de la roca, fue magma enfriado o precipitación de sílice disuelta en aguas calientes, o esqueletos de criaturas diminutas, como diatomeas, cuyos caparazones de sílice cayeron en los lechos marinos en capas tan finas como el polvo. En algunas canteras, esas diatomitas se cortan con sierras que avanzan con paciencia y levantan un aroma terroso ligero, y su textura blanca y porosa sirve para filtrar, para pulir, para usos que sin pretenderlo, rozan también la puerta del vidrio. En medio del leer, el vidrio aprende a olvidar tensiones. Y nosotros, al escucharlo, podemos también soltar un poco lo que cargamos. El calor es un abrazo constante. La curva de enfriamiento es un gesto amable. En una línea de producción, las láminas se mueven sobre rodillos que hacen un sonido leve, repetitivo, casi un mantra mecánico que no molesta, acompaña. Tal vez recuerdes una tarde detrás de una ventana alta, viendo caer la lluvia con gotas largas. Esas gotas, al tocar el vidrio, se desvían, siguen el camino más fácil, se juntan con otras y corren hacia un borde. La superficie del vidrio es suave. Su energía superficial guía el comportamiento del agua. Y tú puedes seguir con la vista esos hilos, como siguen los ojos las líneas de tinta en una página. En otra escena,
El vidrio recibe calor directo y su superficie se ablanda lo justo para ser curvada. Un molde de metal sostiene la forma deseada y la lámina, sin protestar, se deja llevar por la gravedad, adoptando un radio sutil. Después, al recocerla, esa forma se fija con serenidad. Así nacen parabrisas, ventanas curvadas, detalles arquitectónicos que envuelven paredes en un gesto continuo. Para el vidrio de seguridad en vehículos se combinan templado y laminado con precisión. Dos panes de vidrio abrazan una lámina de polímero. Se calientan, se presionan con rodillos que expulsan burbujas y luego se hornean para que el conjunto sea uno. Cuando la luz atraviesa esa pieza, encuentran más interfaces, pero todas están unidas con tal delicadeza que apenas se percibe. La pieza resultante protege, filtra parte de la radiación ultravioleta, atenúa sonidos y se integra a la experiencia de movernos de un lugar a otro sin perder la calma. En los hogares, las copas y vasos reciben tratamientos que mejoran su resistencia al lavavajillas, que hacen que el brillo perdure. Se diseñan formas que descansan bien en la mano, que equilibran el peso de la base y la delicadeza del borde, ese borde que toca los labios como una brisa tibia. Los artesanos del diseño piensan en ergonomías mansas, en radios suaves, en transiciones que no sorprendan al tacto. Todo está al servicio de un momento sencillo: beber agua fresca y sentir cómo la claridad recorre la garganta con gratitud. El vidrio también puede conducir electricidad si se le incorporan iones alcalinos. Su superficie se vuelve soporte para circuitos delgados, para pantallas que responden al toque. Sobre él, capas transparentes de óxidos conductivos se depositan en silencio. El resultado es un panel que se enciende y despliega letras e imágenes que se pasean a un ritmo que tú eliges. Y cuando el panel se apaga, no exige nada. Regresa a su estado de quietud brillante. En un museo, vitrinas de vidrio protegen piezas delicadas. Se controla la composición para que no haya compuestos que, con el tiempo, interactúen con el contenido. Se cuidan los bordes y se pegan con resinas que curan con luz, formando uniones transparentes que parecen no estar. Es un arte de la invisibilidad. El vidrio, allí, no es protagonista, es guardián. Deja pasar la vista, pero frena el polvo y la humedad. Permite que el tiempo haga su trabajo sin prisa y que los objetos cuenten su historia sin interrupciones. El camino que recorre el grano de arena hasta volverse vidrio también atraviesa decisiones. Una planta elige combustible, ajusta su horno, define la proporción de vidrio reciclado. Las elecciones afectan cómo se siente el calor, cómo se ve la llama, cómo suena la planta en una noche de trabajo. En todas esas elecciones, la meta es la misma: una fusión tranquila, un flujo constante, una calidad que no oscile. Y mientras todo esto sucede, tú sigues escuchando, con los ojos quizá ya más pesados, con los músculos más flojos. La historia no exige atención afilada, acompaña. El grano de arena te tomó de la mano y te mostró su camino. Si hay espacio, puedes continuar imaginando escenarios que lo traen de vuelta al mar, como fragmento de botella que se rompió y luego, con el vaivén, se redondeó. O puedes imaginarlo en una ventana alta que mira a un bosque, donde el viento mueve hojas con un susurro bajo y las sombras juegan en el suelo con manchas que se deslizan sin prisa. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Ahora, lentamente, volvemos al interior del horno para una visita más tranquila.
La superficie del vidrio fundido, en el extremo de alimentación, se cubre de una ligera espuma, resultado de las reacciones del carbonato y de los cambios de densidad. Esa espuma se disipa más allá, donde la temperatura y el tiempo favorecen la calma. En hornos modernos, el control de temperatura utiliza sensores que leen la radiación que el vidrio emite, pequeñas firmas de calor que permiten ajustar quemadores con un susurro de válvulas. El flujo se mantiene uniforme y el vidrio, agradecido, conserva una textura homogénea, sin líneas que alteren la vista. En la parte más íntima del proceso, las burbujas son un capítulo aparte. Se unen, se alargan, se rompen, se disuelven, en una danza minúscula que nadie ve. Sin embargo, su destino determina la claridad. Por eso, la química del lote incluye compuestos que facilitan su salida. El sulfato de sodio, por ejemplo, se descompone y genera gases que, al unirse con las burbujas, las hacen crecer y subir. Y luego, cuando la composición y el calor cambian, esas adiciones se convierten en parte del vidrio o se liberan, dejando una masa más quieta, más clara. Es un proceso sin estridencias, como un estanque que en la noche pierde las pequeñas arrugas del día. El vidrio, como material, resiste al tiempo con dignidad discreta. No es perfectamente inmune al clima, pero su envejecimiento es pausado. En edificios antiguos, a veces se observa que los vidrios viejos parecen más gruesos en su base, pero esto obedece más al método de fabricación de la época que a un fluir apreciable por gravedad. En cualquier caso, la imaginación de un vidrio que fluye con los siglos tiene su encanto, como la idea de un árbol que crece sin moverse o de una montaña que cambia sin que nadie lo note. En un estudio óptico se eligen vidrios con índices de refracción y dispersiones particulares para combinar lentes que corrijan aberraciones. Allí, los nombres se vuelven más técnicos, pero la intención sigue siendo calma: guiar la luz de modo que llegue al sensor o al ojo con fidelidad. Vidrios de bario, de lantano, fórmulas que ajustan la relación entre desviación y dispersión, y recubrimientos antirreflejo que, con capas muy finas, cancelan parte de la luz reflejada en cada superficie, reduciendo destellos. Es una ingeniería que trabaja en el nivel del susurro. Si alcanzas a notar, el vidrio también juega con el sonido. Un golpe suave produce un tintineo que depende de su forma, de su espesor, de sus tensiones internas. En copas finas, ese sonido es un anillo claro, prolongado, que se apaga con dignidad. En vitrinas, los paneles replican golpes con un tono más seco, más corto. El sonido es una consecuencia de su rigidez y su densidad, de cómo transmite vibraciones. Y en cabinas y salas se usan combinaciones de vidrios de distintos espesores y cámaras de aire para apagar frecuencias específicas, para traer silencio donde se lo desea. El vidrio puede ser también un lienzo. En un taller de fusing, pequeños trozos de vidrio de colores se disponen sobre una base y se llevan a un horno donde se funden suavemente hasta quedar soldados, pero no licuados del todo. Los bordes se redondean, las piezas se integran. Se pueden hacer platos, cuadros, lámparas. El resultado mantiene la vida interna de los colores, con líneas que parecen pintadas, pero que son materia. Es otra manera de hablar sin palabras. En la geología, la sílice aparece en muchos estados. El cuarzo es el más común, con sus cristales hexagonales pulcros. La calcedonia, con su aspecto mate y sus bandas, enseña una microestructura hecha de fibras finísimas. El jaspe añade tonos terrosos.
El ópalo, en cambio, carece de estructura cristalina y, sin embargo, su orden en forma de esferas minúsculas produce iridiscencias suaves. A su manera, el ópalo comparte con el vidrio esa cualidad de no tener un patrón repetido, aunque por motivos distintos. Todo se conecta en esta red de posibilidades de la sílice, que se va adaptando a presiones, temperaturas y contextos con un temple que se podría llamar paciente. La naturaleza, en momentos raros, arroja vidrios terrestres llamados tectitas, formados por impactos lejanos que derritieron suelos y los lanzaron al aire. Al enfriarse, esas gotas se convirtieron en piezas negras, verdes, a veces con canales y burbujas. Es un fenómeno que sucede con muy poca frecuencia en la experiencia humana y que, como una anécdota, nos recuerda la plasticidad de la sílice ante el calor y su facilidad para adoptar formas líquidas que luego quedan congeladas en esta tranquilidad opaca. Siempre que el vidrio se forma, hay cuidado con los bordes. Un corte fresco puede ser afilado. Por eso, en muchos usos, se matan los cantos, se pulen, se biselan. Las máquinas que lo hacen pasan una y otra vez, con ruedas abrasivas que dejan un contorno amable. Mirar una mesa de vidrio con bordes pulidos es ver un pequeño río fosilizado en su margen. Una línea brillante que separa y une el aire y el material. En el interior de un horno, las paredes y el techo están hechos de ladrillos que toleran la temperatura sin deformarse. Esos ladrillos, con el tiempo, van absorbiendo parte de la carga y requieren cuidados. El mantenimiento, cuando se realiza, se programa con calendarios amables, etapas que se encadenan para no interrumpir la vida de la planta. Se toman decisiones tranquilas sobre cuándo reemplazar, cómo reforzar, qué registrar. En todo, la meta es que el calor siga siendo confiable y que el vidrio día tras día tenga la misma cara serena. Al hablar de sostenibilidad, el vidrio ofrece ventajas sencillas. Es inerte en su uso, no transmite sabores a lo que guarda, resiste bien. Reciclarlo reduce extracción de arena y gasto de energía. Las plantas nacionalizan rutas, millas de transporte, y con ello los procesos se vuelven un poco más cercanos, más accesibles. Las fuentes de arena se exploran con estudios que cuidan el entorno, que proponen restauraciones, que rehacen paisajes cuando la extracción termina. En muchos lugares se planifican cuerpos de agua, bosques, senderos, como nuevos destinos para esos espacios. Es una visión de ciclo completo, que invita a ver el vidrio no como un punto, sino como una línea suave que se prolonga. Volvamos, si te gusta, a la fibra óptica. Además del vidrio, su superficie recibe un recubrimiento polimérico que la protege de microfisuras y de la humedad. Cuando un hilo es tendido bajo el mar, se rodea de capas, armaduras, recubrimientos metálicos y plásticos, para que viva en ese ambiente sin que nada la inquiete. Y así, desde lo profundo, la luz lleva mensajes a través de miles de kilómetros, con pérdidas minúsculas, con repetidores que, de vez en cuando, reavivan la señal. Todo sucede en silencio, bajo olas que ni se enteran. En laboratorios se trabajan vidrios especiales para láseres dopados con tierras raras. Esos vidrios, cuando reciben energía, devuelven luz coherente. Se controlan composiciones,
Se define la homogeneidad a escalas finísimas. Se evitan burbujas con un celo delicado. Los parámetros se calibran, se comparan, se ajustan, hasta que la respuesta es la buscada. Y en la otra punta, en telescopios, grandes discos de vidrio, a veces de cerámicos con baja dilatación, se tallan para capturar luz que viene de muy lejos. Se hornean con técnicas que forman panales en su interior para aligerar peso sin perder rigidez. El cielo, con su calma aparente, encuentra en esos espejos un aliado para contarnos sus historias sin levantar la voz. El vidrio también existe en forma porosa, como el vidrio espumado. Allí, sustancias que generan gas al calentarse se mezclan con vidrio triturado. En el horno, el gas forma burbujas y el material se solidifica con esa estructura de celdas cerradas. Es ligero, aislante, resistente al tiempo y se usa para mantener los suelos secos y el calor dentro de los edificios con una simplicidad amable. El contacto del vidrio con el agua deja huellas sutiles con los años. Una delgada capa puede hidratarse cambiando su composición en micras. En botellas antiguas, ese proceso puede generar iridiscencias suaves, como si un arco iris se hubiera quedado dormido en la superficie. No es algo que uno busque en un vidrio nuevo, pero cuando aparece en piezas arqueológicas, aporta una belleza tranquila, un rastro del tiempo que no lastima, que no interrumpe el encanto. En tu habitación quizá haya una ventana. La noche entra y se posa en el vidrio como una manta. Desde adentro ves reflejos más que paisajes, y tu cara se suaviza en el espejo de la ventana. El vidrio, quieto, se vuelve un límite amable entre el interior y el exterior. Aísla un poco el sonido, guarda el calor, deja que la lámpara del velador pinte su círculo de luz. Es difícil pensar en algo tan cotidiano que, al mismo tiempo, sea tan invisible e indispensable. Para terminar de delinear el viaje del grano, recuerda que la elección del tamaño de los granos de arena influye en cómo se funden. Granulometrías adecuadas permiten una mezcla más compacta. El contacto entre partículas facilita reacciones. La mezcla se hunde mejor. El calor llega más parejo. Es como cortar verduras de un tamaño cómodo para que se cocinen al mismo ritmo. El símil culinario, en su suavidad, ayuda a imaginar la escena. En un día de trabajo en una planta, el turno cambia sin sacudones. Quien llega saluda en voz baja, revisa mediciones, ajusta una rueda apenas. El horno no entiende de calendarios ni relojes, solo de constancias. Afuera, tal vez, el clima cambió. Adentro, la temperatura es una llanura con pequeñas colinas sin montañas. El vidrio que sale en cada minuto se parece al de hace una hora, al de ayer, al de la semana pasada. Esa repetición, lejos de aburrir, da seguridad, como una melodía conocida que calma la mente antes de dormir. Si te detienes en un grano de arena con un microscopio, encontrarás aristas, microfracturas, surcos, recuerdos de los choques diminutos que tuvo. Cada una de esas marcas cuenta cómo giró en la corriente, cómo golpeó otra partícula, cómo rozó el fondo de un río. En su modestia, ese grano contiene un capítulo de geología en su superficie, y cuando ese grano se derrita, esas historias quedarán integradas, diluidas en el mar silencioso del vidrio fundido. No se perderán, se transformarán. El vidrio, que vuelve a la arena como beach glass, pasa por un templado natural, day y night, ola tras ola,
El borde tajante se suaviza, el brillo se apaga y queda una pieza que se siente bien en los dedos, sin aristas. Es un ejemplo pequeño de cómo el mundo redondea todo con paciencia. Un recordatorio amable de que también nosotros, con el tiempo, nos volvemos más suaves, más redondos por dentro. No muy lejos de donde estás, probablemente haya un objeto de vidrio que ahora mismo descansa en silencio. Una lámpara, quizás, o un vaso, o una pantalla. Si lo miras un momento con la luz baja, verás reflejos discretos, formas de sombra que cruzan su superficie. Puedes imaginar el camino que hizo para llegar allí. La arena, la planta, el horno, la cinta que flota, el ler, el corte, el pulido, el transporte, la tienda, tus manos. Cada paso es un eslabón paciente de una cadena que no pretende más que hacerte compañía sin sobrecogerte. Con el mismo espíritu, este recorrido puede regresar al inicio. Vuelve a la orilla. La noche tal vez ya haya llegado. El mar hace su arrullo y tú sientes, bajo los pies, la textura fina de la arena que cede. Hay un susurro de brisa que trae el olor de la sal, un rumor distante. Un grano de arena cae de tus dedos, gira en el aire apenas y vuelve a su hogar. No hay prisa, no hay meta urgente. Solo un ciclo que se cumple, una promesa tranquila que se renueva. Si piensas en la palabra vidrio, tal vez ahora te llegue con otra caricia. Ya no es solo la transparencia fría de una ventana, sino el abrazo de procesos que se cuidan entre sí, de materiales que aceptan su papel, de temperaturas que suben y bajan en curvas suaves. Es la luz que entra y no molesta, la forma que sostiene y no pesa, la historia que se cuenta sin alzar la voz. El vidrio seguirá estando ahí, mañana, pasado, en objetos nuevos y viejos, en botellas que se llenan y vacían en el ritmo silencioso de una cocina, en ventanas que cada mañana reciben la visita amable del sol y cada noche la compañía callada de la luna. En fibras que viajan bajo tierra, llevando noticias que, por ahora, puedes dejar de lado, para darte un descanso. En lámparas que a esta hora quizá ya están bajas, dejando un ambiente de penumbra cómoda. Y si vuelves algún día a mirar un grano de arena en la palma de tu mano, tal vez recuerdes que en su interior ya está la semilla del vidrio, que lo único que hace falta es calor, tiempo y paciencia, que la transformación no es un truco, es un gesto pausado, como una puerta que se abre lentamente para que pase alguien querido, sin ruido, con respeto. Así, de regreso a tu espacio, vuelve a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale con un ritmo que te pertenece. Imagina que cada exhalación deja caer un poco de tensión, como granos que resbalan y encuentran su lugar. Alrededor, todo está bien. Estás a salvo, cómodo, escuchando historias que no piden nada. Y si ya estás cerca del sueño, permite que llegue como llega la marea, sin prisa, con constancia, con una mano suave que invita a cerrar los ojos. Gracias por acompañarnos en esta deriva tranquila desde la arena hasta el vidrio. Si esta calma te sirve, nos ayuda mucho que te suscribas y dejes un me gusta para poder seguir apareciendo con esta frecuencia amable, como una luz cálida que se enciende cada noche. Que descanses profundamente, con la certeza de que el mundo sigue su ritmo sereno, y que mañana, cuando abras los ojos,
La transparencia del vidrio seguirá aquí, silenciosa, ofreciéndote claridad y compañía. Buenas noches.